Hola profesora, Eh, le habla Sergio Maripán, estudiante de la Cátedra de Teoría Cognitivo-Conductual. Para la presentación de mi mapa conceptual quise dividir todo lo aprendido en las unidades de aprendizaje en las que se nos presentaron los contenidos, ya que de esta forma se hace más fácil para mí distribuirlo. En la unidad 1 partimos conociendo antecedentes respecto a la teoría cognitivo-conductual, particularmente el que hace referencia a la epistemología positivista como base de este paradigma. El padre de la epistemología positiva es Augusto Comte. Él propone este posicionamiento básico a través del cual vamos a conocer la realidad, entendiendo el conocimiento como un fenómeno netamente científico. Existen algunos principios positivistas, dentro de los cuales me gustaría destacar algunos que voy a mencionar ahora. La realidad es una sola y su existencia va a ser independiente del sujeto que conoce, es externa a él. En segundo lugar, la realidad puede ser conocida a través de los sentidos. Así es como el sujeto que conoce aprehende la realidad. Dentro de este contexto epistemológico, por decirlo así, van a ser la psicología en el siglo XIX, y es cuando por fin se logra eh, alejarse, por decirlo así, de la filosofía, y ahora es una disciplina propia. Particularmente este hecho se da en 1879 con el primer laboratorio de psicología que es creado por Wilhelm Wundt, que es el padre del estructuralismo. El estructuralismo también tiene algunos principios que sirven como base para la teoría conductual. El primero de ellos es que la conciencia debe ser descrita a partir de sus comportamientos básicos. En segundo lugar, que esta descripción que se hace de la conciencia debe enfocarse a estudiar cómo se relacionan estos componentes. Y en tercer lugar, la psicología debe estudiar la relación entre los componentes de la conciencia y el sistema nervioso. Es importante mencionar que el estructuralismo aún considera la introspección como un método válido para acercarse a la conciencia. Por último, tenemos al funcionalismo, cuyos padres son John Dewey o Dewey, Edward Thorndike, y los fundamentos que propone para el funcionalismo son que la adaptación es una manifestación de los procesos mentales. En segundo lugar, que la actividad mental está causada por la estimulación mental. Y en tercer lugar, que la motivación afecta al proceso mental, modificando la influencia que se tiene del ambiente. Por último, toda respuesta de carácter conductual tiene consecuencias para el ambiente y para el propio sujeto que está conociendo. A partir de estos antecedentes epistemológicos es que nace el paradigma conductual. Este paradigma conductual tiene algunos antecedentes también que me gustaría mencionar. A partir de 1913, Watson propone como objeto de estudio de la psicología a la conducta. En segundo lugar, el paradigma conductual tiene a su base el método científico como estrategia principal. En tercer lugar, rechaza el mundo mental como parte de objeto de estudio de la psicología. Solamente considera aspectos empíricos como la conducta. Por lo tanto, el paradigma central es la conducta y se trabaja en base a la observación, como dije anteriormente, empíricamente. También, como antecedente, tiene las leyes del aprendizaje a través de las cuales los conductistas consideraban que se puede explicar cualquier conducta. Y por último, como antecedente también, es que este paradigma se da en el contexto de las ciencias, del auge de las ciencias,
Por lo tanto, como dije anteriormente, va a basar todo en la ciencia, particularmente en el método científico. Este paradigma no estuvo exento de críticas que eventualmente van a dar paso a otro proceso, que ya voy a detallar. Las críticas hacia el paradigma cognitivo-conductual tienen que ver con que la matriz conductual comenzó a mostrar deficiencias que la investigación fue dejando en evidencia. Por ejemplo, la transformación del estímulo mediado frente a un mismo estímulo puede tener una respuesta variada, ¿ya? Lo segundo, en base a la evidencia científica, es que el condicionamiento semántico y la generalización se interpreta como si fuese el mismo estímulo. Este mismo estímulo tiene diversos reactivos ambientales frente a una misma respuesta. La tercera investigación, o sea, el tercer antecedente en base a la investigación es que tiene relación con el conocimiento. Cuando se conoce un acontecimiento futuro, este proceso mental va a influir en el condicionamiento. Bueno, todo esto demuestra que esta insuficiencia en la matriz conductista que yo hacía mención antes, y además demuestra empíricamente que algunos fenómenos mentales no se relacionan solo con la conducta, y de esta forma es como nace surge la revolución cognitiva como una forma nueva de entender la psique humana. La revolución cognitiva se caracteriza por un esfuerzo que se da de manera interdisciplinaria entre muchas áreas de estudio que genera un cambio en la forma de entender el conocimiento humano. Esta revolución, o sea, se puede considerar es una revolución porque presenta un cambio a la hora de entender el conocer en el ser humano, siendo esta la capacidad que tiene el psiquismo para representar la realidad. Las ciencias cognitivas, como dije anteriormente, están atravesadas por muchas disciplinas, entre ellas la lingüística, la filosofía de la mente, la neurociencia, la informática o inteligencia artificial, la antropología cognitiva y, por supuesto, la psicología cognitiva. El primer modelo de las ciencias cognitivas para entender el conocimiento humano es el procesamiento de información, ¿ya? Que entiende a la mente como, o la metaforiza como un computador. Su conceptualización es lineal y entiende el conocimiento como un proceso constituido por tres fases o tres procesos, que son el input, que es la entrada, el procesamiento y el output, que es la salida de la información. Dentro de este paradigma conductual se desarrolla la terapia de la conducta, que consiste básicamente o de manera general en un conjunto de procedimientos evaluativos y que también de intervención y de técnicas cuya finalidad va a ser básicamente la modificación de la conducta. Se basa en los principios de las leyes del aprendizaje. En relación a la unidad número 2, conocimos de manera general la primera y la segunda, el primer y segundo periodo de la revolución cognitiva. Ya más adelante voy a hablar del segundo periodo, ahora lo voy a mencionar en forma general. El primer periodo de la revolución cognitiva se basa en la epistemología positivista, cuyo modelo es el modelo computacional de la mente. Y en el segundo periodo hay una integración de los aspectos contextuales, vale decir, de la historia personal, y acá el eje epistemológico va a ser el constructivismo. Hay quienes discuten si fue o no fue una revolución. A mí me gustaría remitirme a presentar esos antecedentes para ver si es que sí o no, simplemente. Los que dicen o que se inclinan por la postura de que sí fue una revolución, dicen que las ciencias cognitivas modificaron el objeto de estudio de algunas disciplinas. Por eso es una revolución, se le entiende como revolución. En psicología esto va a hacer que la conducta observable
que se estudiaba en un principio va a pasar a un cambio para la cognición, entendida como la representación de la realidad. Por otra parte, hay quienes que dicen que no fue una revolución y argumentan que solo fue una complejización en la forma de entender el modelo conductista. Ahora, antes de pasar a los autores, me gustaría hablar un poco de la influencia que tuvieron las ciencias cognitivas en la psicología, particularmente en el desarrollo de la terapia cognitiva clásica. Se genera una escuela de psicoterapia denominada modelo cognitivo, donde van a estar presentes los autores que ya vamos a conocer, que son Aaron Beck y Albert Ellis, ambos con estrategias propias cada uno, que son la base de los modelos de la psicología, de la psicoterapia cognitiva. No es que sean los únicos, son los que conocimos en profundidad en esta unidad. Ambos modelos de estos psicólogos se centran en las cogniciones como detonantes de las perturbaciones emocionales que van a tener las personas. El primero de ellos es Aaron Beck, y me gustaría comenzar señalando algunos de los antecedentes que nos muestran su terapia. Esta terapia él la va a centrar en el estudio de la depresión. No significa que solo sea aplicable a la depresión, sino que él se centró en ella. Se puede ocupar para otras patologías. El modelo que propone Beck se centra en los sentimientos y las conductas. Se centra en que los sentimientos y conductas no están determinadas por las situaciones, sino por la interpretación que nosotros le damos a esas interpretaciones. Estas interpretaciones entendidas como nuestros pensamientos y nuestras creencias. Por tanto, la terapia se centra en cambiar estos pensamientos y estos sistemas de creencias. Respecto a la depresión, que fue en lo que se centró Beck, él propone algunos conceptos que explican la depresión. El primero de ellos es la triada cognitiva, que él lo propone como patrones cognitivos que inducen al paciente a considerarse a sí mismo, a su futuro y a su experiencia en el mundo de un modo idiosincrásico, ¿ya? Situándose en él. El segundo concepto para entender la depresión son los esquemas, que son entendidos como patrones cognitivos que son relativamente estables y que permiten una base de regularidad en las interpretaciones que el sujeto da. Y en tercer lugar, las distorsiones cognitivas, que son aquellas que mantienen las creencias en la validez de sus conceptos negativos, ¿ya? Algunas de ellas son la interferencia arbitraria, la abstracción selectiva, la generalización excesiva, la maximización y la minimización. Dentro de su teoría, él propone niveles de procesamiento cognitivo, tales como los pensamientos automáticos, las creencias intermedias, las creencias centrales. Por último, respecto a este autor, él, en su modelo de terapia cognitiva, él la considera como un procedimiento activo, directivo, estructurado y que tiene un tiempo establecido, limitado para trabajar las diferentes alteraciones que pueda presentar el paciente. Su modelo presenta algunos principios, de los cuales me gustaría mencionar. Primero, que se fundamenta en la formulación de una dinámica del paciente y sus problemas, planteados obviamente en términos cognitivos. En segundo lugar, requiere de una relación sólida entre el paciente y el cliente. En tercer lugar, va a existir un énfasis en la colaboración y participación activa de ambos integrantes de la terapia. Cuarto, está enfocada a alcanzar objetivos y enfocarse en problemas particulares. 5, se centran en la aquí y en el ahora. 6, es educativa o psicoeducativa, puesto que se centra en enseñarle estrategias al paciente. Es limitada en el tiempo también y la terapia de este autor son de carácter estructuradas. También me olvidaba que otra característica que tiene es que ayuda al paciente a que identifique y pueda evaluar sus propios pensamientos. En segundo lugar, conocimos a Albert Ellis,
él propone la terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva, la terapia... Sí, racional emotiva, perdón. Él plantea que los problemas psicológicos que tienen las personas se mantienen por la interpretación que las personas hacen sobre los sucesos de su vida, ¿ya? Es similar a la de Beck, con la diferencia que él propone una secuencia o una estructura, ¿ya? Primero es que tiene que existir algún evento que active la conducta. Segundo, un pensamiento irracional que la valide, por decirlo así. Y en tercer lugar, las consecuencias negativas que va a tener esta forma de pensar. A esta secuencia Ellis llamó el ABC, se conoce como el ABC de Ellis. Con todo este proceso terapéutico, el paciente aprende a identificar las creencias racionales de las no racionales, ¿ya? Que se puede decir que es el D en la terapia de Albert Ellis. En relación a la tercera unidad de aprendizaje de la asignatura, nos centramos particularmente en la segunda etapa de la revolución cognitiva. En esta fase no hay un antecedente exacto de cómo aparece el constructivismo en las ciencias sociales, que es el que guarda relación estrecha con esta segunda etapa, cuando aparece el constructivismo. Pero los antecedentes que hay más directos se encuentran dentro de la misma revolución cognitiva, ¿ya? La cual se inicia con una crítica al modelo computacional, que es lo que habíamos visto anteriormente, el modelo computacional de la mente, señalando que el conocimiento tiene que estar contextualizado, no se da de manera aislada. Aquí quise mencionar a dos autores y algunos de sus aportes. Piaget plantea la idea de que el sujeto es el que construye su realidad como consecuencia de la interacción con la realidad. Por otra parte, Brunner hace hincapié en que el lenguaje dentro del proceso de significación de la realidad, el lenguaje representa la construcción simbólica de los significados de las personales, que se comparten con otros. En base a esta revolución, a esta segunda fase de la revolución, el constructivismo, aparece la clínica constructivista de eje sincrónico, que es la que está centrada en el presente. Y me gustaría mencionar algunos antecedentes respecto a ella. Acá el cognitivismo interpersonal tiene como objetivo central de la terapia que el paciente amplíe el nivel de conciencia sobre su propia experiencia emocional inconsciente. De esta forma él va a poder mostrar o desplegar los recursos cognitivos y conductuales con los que él cuenta o ella cuenta. Se propone que los esquemas cognitivos ya no están compuestos solo por creencias o pensamientos, sino también por emociones y afectos. Y un tercer antecedente es que estos enfoques se activan en determinados contextos emocionales e interpersonales, por lo cual son denominados, por esa razón se denominan como esquemas cognitivos interpersonales. Por último, respecto a este tipo de terapia, esta debe fomentar al menos 3 mecanismos de cambio en los pacientes. El primero de ellos es que el paciente pueda acceder a la información sobre las disposiciones a la acción, o sea que pueda reconocer, diferenciar e incluso incorporar nuevas emociones. En segundo lugar, que el paciente desarrolle la habilidad de descentramiento, que esto significa que pueda alejarse de su experiencia inmediata para poder analizarla. De otra forma sería un poco más difícil. En tercer lugar, fomenta el trabajo terapéutico del desmintimiento experiencial, que tiene que ver con la refutación de ideas propias. Esto tiene que ver cuando el paciente o cliente empieza a cuestionar sus propias creencias personales. En tercer lugar, conocimos la clínica constructivista de eje diacrónico, particularmente el modelo constructivista de Mahoney. Él propone algunos principios
enfocados a las terapias cognitivas constructivistas. Procedo a mencionarlos. El primero de ellos es la actividad. Todos los sistemas se mueven por sí mismos y son recíprocos entre ellos y con su entorno. Esto genera que a partir de esto, de esta reciprocidad que existe entre ellos, puedan co-construir sus realidades. El segundo concepto de este modelo es el orden. Esto quiere decir que todos los sistemas trabajan para establecer y mantenerse y elaborar un orden normalizado de su experiencia. En tercer lugar, la identidad. Las relaciones humanas dan lugar al desarrollo de la identidad de los sujetos que están en ella. 4. Los procesos simbólicos sociales. La identidad se da en un contexto social y simbólico, no se da de manera aislada. Y por último, el desarrollo dinámico, que tiene que ver con un orden de las intenciones continuas, activas del sistema, para elaborar un balance dinámico de estas mismas. Por último, me gustaría hacer referencia al modelo post-racionalista de Guidano. Este modelo promueve procesos de ampliación de la autoconciencia, al igual que los otros, sobre todo aquellos que consideren la deconstrucción y la reconstrucción del espacio terapéutico. También considera que el psiquismo está formado como una organización dual de conocimiento. Esto porque por una parte se hace referencia a los aspectos emocionales explícitos de la experiencia, por ejemplo, el yo que experimenta, y por otra parte en un nivel semántico y analítico, que es consciente, que está constituido por el mí. También considera el concepto de organización del significado personal, o OSP, que es un modelo particular de ordenar y de dar significado a la experiencia. Son formas autorreferenciales por las cuales la persona va a empezar a ordenar un patrón afectivo y cognitivo que va a ser recurrente. Él plantea 4 organizaciones de significado personal a propósito de esto, que son la depresiva, la fóbica, la obsesivo-compulsiva y la de desórdenes alimenticios psicológicos. Por último, y para finalizar, están las teorías cognitivas de tercera generación. La primera de ellas es la psicoterapia analítico-funcional. Esta se basa en el análisis funcional de la conducta verbal y forma parte de las terapias contextuales. Y en segundo lugar, la psicoterapia de aceptación y compromiso. Esta también tiene como objetivo la alteración del contexto en el que se presentan los síntomas cognitivos que pueden resultar problemáticos o patológicos. No busca que se evite el sufrimiento de este tipo de terapia, sino que lo reconoce como una característica que es propia de la persona. A modo de reflexión personal, profesora, respecto a la asignatura, me gustaría comentar que la teoría cognitivo-conductual me parece una forma súper atingente, concreta, palpable de entender la realidad a la hora de abordarla de manera terapéutica. Eso fue lo que me pareció más relevante de esta terapia, de este modelo teórico. Y a pesar de que la crítica que se le suele hacer a la teoría conductual cognitiva es que su objeto de estudio no logra alcanzar o abarcar la complejidad psicológica como lo hacen otras corrientes como el psicoanálisis, la verdad es que yo siento, a modo muy personal, que rompí con esa idea o con ese prejuicio, porque me di cuenta que a partir de la segunda etapa de la revolución cognitiva, si bien no se estudia el inconsciente propiamente tal, sí se da respuesta a esta especie de vacío o de caja negra que existía en todo de esta corriente de pensamiento, que se hace cargo un poco de eso y que en el fondo sigue teniendo una base científica, que según lo que yo he entendido es lo que se le critica al psicoanálisis. Eso, profesora, muchas gracias por todo, que esté muy bien.